Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero invitarles, como había anunciado ya, al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo número 1. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y nuestro tema para esta tarde se titula Considerando al Señor. Tenemos aquí un hermoso pasaje, un hermoso capítulo, es un hermoso libro, la verdad. Tenemos grandes enseñanzas y en particular nos ayuda a entender dónde el hombre, la mujer, el ser humano puede hallar la verdadera dicha, hallar un propósito para la vida, hallar un propósito para nuestro pasar por esta tierra. Nos ayuda a entender que la vida no consiste simplemente en el momento entre nacer y morir, sino que la vida nos muestra por medio de este libro que va mucho más allá de nuestro peregrinaje por esta tierra. Hay grandes y hermosas lecciones para cada uno de nosotros y en particular vemos también cómo el Evangelio aquí se presenta para apuntarnos a la única manera, al único medio por el cual el hombre puede ser reconciliado con Dios. Y si hay algo que ha sido esquivo para la humanidad es este sentido de estar pleno, dichoso, completo. Hay canciones, hay poemas, hay libros, hay un montón de cosas que intentan ayudar a las personas a sentirse completas, dichosas, felices. Generación tras generación se esfuerza en esto, en buscar la felicidad como que fuera el más grande bien para la vida. Y es algo bueno, por cierto. Yo creo que todos y cada uno de nosotros anhelan ser felices, anhelamos ser felices. Hay películas que tratan de este tema, de cómo o dónde buscar la felicidad. Pero en todos y cada una de estas cosas que acabo de mencionar, sea literatura, sean películas o lo que sea, siempre la felicidad se trata en términos económicos, en términos financieros, en términos de no tener nada o no tener aquello que nos falte, o tener nada o tener todo en la vida, bien digo, que no hay escasez, no hay sufrimientos, nada de eso. Entonces todo se presenta en un sentido terrenal, todo se presenta sin absolutamente nada espiritual, nada eterno en aquello. El asunto es que detrás de cada búsqueda que se realiza, detrás de todo ello, al final no queda más que un sabor amargo, una gran desilusión, al darse cuenta que nada de esto realmente puede dar paz al hombre. Y eso lo hallamos en este libro de Eclesiastés, porque se nos narra la historia de un joven, de un hombre, que ya al final de este capítulo era un hombre anciano, escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo, es decir, hace 3000 años atrás aproximadamente. Y lo que habla Salomón en este libro es precisamente de la búsqueda de sentirse plenos, dichosos. Nos muestra su experiencia, de hecho, lo que él hizo, las cosas que buscó, dónde la buscó, cómo la buscó, en la búsqueda de este deseo y este anhelo de cada una de las personas. Así que ha narrado de distintas maneras por las que el hombre intenta encontrar la felicidad verdadera. Y todos y cada uno de nosotros, antes de ser cristianos y aquel que aún no ha conocido al Señor, deberá reconocer que esta es la propia realidad de todos y cada uno de los seres humanos, incluyendo tu propia vida. Por ejemplo, Salomón en todo este libro ha hablado de su búsqueda de la felicidad en la naturaleza. Y va avanzando para mostrar que luego, dado que no la encontró allí, la buscó en la sabiduría, la buscó en la filosofía, y nada pasaba. Aparentemente venía una tranquilidad al alma, pero luego aquello se desvanecía. Después de un tiempo, tal vez meses, inclusive años. Luego buscó en el placer en el capítulo 2, aquellas cosas que satisfacían sus deseos de los ojos, los deseos de la carne. Tampoco. Vino el materialismo en el capítulo número 2, versículos siguientes, en las riquezas. Luego vino la moralidad, ser un buen amigo, un buen vecino, no hacerle mal a nadie. Vino la educación, vino el leer, el estudio. De hecho lo presenta aquí en este capítulo 12, versículo 12. No hay fin, no hay propósito al final de hacer muchos libros. Los había leído muchos, había escrito de tantas cosas. No ha habido un hombre tan sabio
como Salomón y añade el mucho estudio es fatiga de la carne. Así que en nada de esto él había encontrado la plenitud, sentirse completos de que ella nada necesitaba. Y si vamos al capítulo 11 brevemente, encontramos verdades hermosas aquí en el capítulo 7. Suave ciertamente la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, una aparente felicidad, una aparente tranquilidad, tal vez basado en el poder adquisitivo, en sus riquezas, o en su familia, o en muchos asuntos. Añade la realidad del hombre y la imposibilidad de disfrutar de esto eternamente, porque dice, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Vemos nuestra vida, tal vez 30, 40, 80 años o más, inclusive algunos, pero aquí nos presenta una advertencia. Acuérdate que los días de las tinieblas serán muchos. Nuestro paso por esta tierra es nada en comparación a lo que viene después de esta muerte, después de la vida en esta tierra, la eternidad. Así que lo que está resumiendo Salomón aquí es que en medio de esta vida, aún en aparente gozo, debe recordar que la muerte es inminente. Y junto con la muerte ha de venir la retribución. Eso es lo que está presentando en el versículo número 9. Diciendo, bueno, nada de esto te podrá dar realmente dicha eterna. Puedes tener un buen pasar en este mundo, nada te puede faltar, pero nada de aquello sirve para la eternidad. Nada que podamos hacer en nuestras fuerzas, en nuestros propios méritos, nos puede garantizar en absoluto la dicha eterna. En otras palabras, dice, mira, van a pasar los años. Piensa en tu vida, piensa en tu existencia en este mundo. Pasan los años, uno tras otro. Meses vienen, meses van, cumpleaños vienen, cumpleaños ya son del pasado, gastas tus días, te da mucho gusto, muchos lujos, que no estoy diciendo que aquello sea malo per se. Puedes vivir una vida aparentemente feliz, pero Salomón está llevándonos a ese último gran día, cuando llegarán los días malos y tengas que decir lo siguiente, no es lo que pensaba, no es lo que creía, no tengo lo que busqué con tanto anhelo. Acuérdate entonces, dice el versículo número 12 ahora, de tu Creador. Y termina el versículo 8 del capítulo 11 diciendo, porque todo cuanto viene es vanidad. ¿Y qué resume la vida del hombre sin Dios? Una búsqueda incesante de plenitud, de dicha, pensando que la vida tan solo es entre el nacer y el morir, olvidando que viene la eternidad y que todo esto en esta vida sin Dios no es más que vanidad, es algo pasajero, es algo transitorio, es como el vapor. Tal vez ha visto cuando una tetera está hirviendo, aparece, es evidente y al poco andar ya no va. Y así es la vida, como lo presenta el Señor en el libro de Santiago, es como un vapor, algo que desaparece rápidamente, es algo pasajero. Vanidad es ese intento vacío por buscar la satisfacción fuera de Dios, por buscar precisamente la felicidad y la paz sin considerar al Señor. La vanidad es simplemente algo que lo hace la vida incomprensible, no tiene respuestas a todos estos asuntos. Entonces, en medio de este contexto que estoy hablando, que aparece este versículo 1, es un llamado, no solamente a los jóvenes, por cierto, sino a toda persona a acordarse de su Creador. Leo el versículo 1 entonces. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, no era lo que creían, no me dieron lo que yo buscaba. Y este es el llamado de nuestro Dios por medio de Salomón. Él había vivido muchas cosas y al final de su vida tuvo que reconocer que todo aquello en lo cual él gastó su vida no tuvo sentido. Y nos llama a considerar a Dios, a considerar al Señor, que Él ha creado el universo, todas las cosas que podemos ver. También ha dado inteligencia a los hombres, aún caídos en el pecado, para poder inventar un montón de cosas que no sean de gran utilidad. Pero hay una obra aún más hermosa que Él ha hecho, que es la nueva creación, la nueva vida que el Señor da a aquellos que reconocen que fuera de Él no hay ninguna manera por la cual podamos realmente alcanzar comunión con Él,
alcanzar paz con Dios. Vemos el amor de Dios en ello. Cuando envió a su Hijo, vino a la cruz a sufrir las terribles consecuencias del pecado, de tal manera de garantizar el perdón para aquellos que creerían, pero también para ganar el cielo para aquellos que vendrían delante de nuestro Dios. Es un tierno llamado de nuestro Señor a que nos acordemos que después de esta vida hay otra, a acordarnos en los días de la juventud antes que lleguen aquellos días malos. ¿Y qué está diciendo Salomón con esto? Y de hecho, a partir del versículo número 2 hasta el versículo 6, está usando una ilustración, una metáfora, para narrar el ocaso de la vida. Cuando los años vienen, tal vez 80, hace un par de días, visité a una dama un poco más de 80 años, y hablábamos de este pasaje. Le hacía ver que precisamente el llegar al ocaso de nuestra vida se describe precisamente en estos versículos. Rápidamente voy a pasar por ellos. Del versículo 2 nos habla de la vista que pierde su capacidad, se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas, y de tal manera que ahora tal vez sea necesario usar alguna ayuda como lentes u otra cosa. Vuelvan las nubes tras la lluvia, ya no tendrás la fuerza que tienes ahora. Cuando uno joven hace mucho, planea, ordena su vida en múltiples aspectos. Dice, voy a hacer esto mañana, el otro año, en 10 años más, sin darnos cuenta que la fuerza va disminuyendo. Pensamos que siempre vamos a ser vigorosos, pero no nos damos cuenta cuando de repente caminamos una cuadra y ya necesitamos un descanso, o 2 o 3, y necesitamos sentarnos un momento para tomar aire. No nos damos ni cuenta. Uno cuando es joven, yo miro a los niños de repente cómo corren todo el día corriendo, no se cansan. Yo no sé de dónde sacarán tanta fuerza, la verdad. Pero el paso de los años, ¿qué va a traer? El cansancio comienza a venir, lo que es también presentado aquí. En el versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa, cuando las piernas pierdan su fuerza, cuando la espalda ya no va a estar completamente erguida, se va a encorvar, cuando ya la dentadura comienza a perderse, las cataratas han de venir, versículo 3, versículo 4, cuando la boca ya va a hablar menos, la voz se irá perdiendo, cuando el sueño será liviano, cuando el oído ya no irá como antes, sino tal vez se necesita hablar un poco más fuerte para que nos puedan escuchar. Versículo 5 nos habla de la movilidad que será limitada, habrá cierto miedo en practicar ciertas actividades que cuando éramos jóvenes no había ningún problema. Florecerá el almendro, las canas han de aparecer en la cabeza, en el cabello. La langosta será una carga, algo tan insignificante nos va a molestar. Ya el apetito no va a ser el mismo, ya no va a haber tantas energías que quemar, tantas calorías, ya no va a ser aquel joven ágil que jugaba, que disfrutaba, que estaba en el vigor de su fuerza, con ganas de hacer una y otra cosa, de jugar 3 o 4 partidos de fútbol en la tarde. Todo aquello ha de cambiar con la vida y todo eso se presenta en estos versículos. Y simplemente voy a pasar al versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre, hablando de la médula espinal, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente, hablando de los pulmones. Son una metáfora para describir que al final de la vida estas cosas comienzan a fallar. Estas cosas comienzan a funcionar de una manera diferente. Y todo esto entonces no es más que el camino hacia lo que Salomón va a presentar en el versículo número 7. Le habla a los jóvenes en el vigor de su fuerza, en el vigor de su mente, de sus pensamientos. Antes que ocurra este punto donde vamos al versículo número 7 y presenta la muerte aquí. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así que el cuerpo, todo lo tangible va a la tierra, hemos participado de funerales seguramente, y el alma entonces, la parte incorpórea, intangible, vuelva a Dios que lo dio. Es una hermosa ilustración, una hermosa metáfora de nuestra propia vida. Tendemos a ver esto lejano, tendemos a pensar en estas cosas como para otras personas y sin darnos cuenta. Ya no tenemos 20, ya no tenemos 30, ya estamos en los 40. A pesar de que algunos creen ya cumplir cumpleaños cada 5 años, pero el tiempo avanza, el tiempo avanza. Y aquí está la advertencia de nuestro Señor. En la medida que avanzas, no te olvides que más cerca estás de aquel día, cuando partirás del escenario de esta tierra y ha de venir la muerte. Y nos preguntamos, ¿qué es la muerte?
¿Cómo podemos entender la muerte? Que este polvo vuelva a la tierra como era, el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Lo presenta en palabras muy simples como una separación. Eso es muerte, una separación. Y nos hace recordar la transitoriedad de la vida, como leíamos en el Salmo 39. Un día el cuerpo ha de ir a la tierra y el alma ha de ir al Señor. Ahora, quiero explicar esto brevemente. Hay dos tipos de muerte en la palabra del Señor como consecuencia del pecado. Porque la muerte no es algo natural, es una consecuencia del pecado, de la desobediencia a Dios. En primer lugar, tenemos la muerte física. Y Génesis 2 nos habla de que fuimos creados con dos componentes, lo que se presenta aquí también en el versículo número 7, el polvo, el cuerpo, lo tangible, vuelve a la tierra, y por otro lado el espíritu, el alma, lo incorpóreo, lo intangible, vuelva a Dios que lo dio. Así que la presencia o la vida de una persona está definida por la presencia de estos dos elementos. Es imposible que una persona tenga vida si no está unido el cuerpo y el alma. Lo físico, lo palpable, lo tangible, las manos, el pie y la cabeza, unido al alma, entonces lo inmaterial, lo espiritual, lo invisible, lo intangible, la conciencia, la mente, los sentimientos, la voluntad. Así que la vida de una persona está definida por estos dos elementos. Y precisamente cuando alguien muere, lo que ocurre es que esto se separa. Hay una separación de estos dos elementos, como lo presenta Salomón. El cuerpo vaya a la tierra, el alma vuelva a Dios que lo dio. Y a esta separación le llamamos muerte física. Puedes ver un cuerpo dentro de un ataúd, va a la tierra, no vas a ver en ellos sentimientos, pensamientos, no va a haber voluntad en ellos. Eso es una muerte, es una separación. Pero no solo Salomón nos advierte de esto, sino recibimos advertencias continuas en nuestra vida. Cuando vamos a un funeral, por ejemplo, es una advertencia para nosotros. Cuando sabemos de accidentes, es una advertencia para nosotros que en cualquier momento la muerte ha de venir. Pero muchas veces todas y cada una de estas advertencias son rápidamente acalladas. Vamos a un funeral, pensamos, tal vez un par de días, y luego ya se va de nuestra mente. Pensamos en pandemias, los periodos terminan de aislación y ya el miedo se va. Cuando la enfermedad viene y luego hay una recuperación, ya nadie se acuerda, tal vez de lo cercano que se pudo estar de la muerte. Pero más allá de esto, debemos reconocer que las advertencias en un momento de nuestra vida se van a hacer realidad y la muerte ha de venir. El reloj avanza. Cada tic-tac del reloj nos acerca más y más al momento de partir. Llevamos 17 y fracción minutos del mensaje. En un momento más, cuando lleguemos a los 30, vamos a terminar, los 32. Y habrán pasado 12 minutos, serán 12 minutos de tu vida en esta tierra. El tiempo avanza. No podemos hacer nada en contra de aquello. Y eso es lo que nos presenta Salomón aquí. En primer lugar, la muerte física. Pero hay otra muerte, que es la muerte espiritual. Y también es una separación, ya no de los elementos que componen la vida del hombre, sino es una separación con Dios. Porque además Génesis nos provee que no solamente tenemos un cuerpo y un alma, sino que cuando fuimos creados por Dios, Él es el creador, como lo dice el versículo número 1, fuimos hechos en comunión con Dios. El hombre hallaba deleite en obedecer a Dios, hallaba deleite en vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que la voluntad, los pensamientos, las emociones, lo que compone el alma del hombre, estaban de tal manera ordenados que el hombre funcionaba de acuerdo al diseño original de Dios. Pero el pecado trajo consigo consecuencias. Es una separación entre Dios y el hombre. Donde había comunión, donde había paz, ahora no hay más que enemistad. Hay rechazo del hombre hacia el Creador. Hay rebeldía en contra de aquel que nos ha dado la vida. El hombre está separado de Dios. Y producto de esta realidad, como consecuencia del pecado, el hombre por sí mismo, por sus propios esfuerzos, no puede ganarse el favor de Dios. No puede hacer nada para poder, una vez más, estar en comunión con Dios. Es imposible que el hombre pueda agradar a Dios por sus propios méritos. Así que el hombre, producto de esta realidad, de esta separación que hay,
No puede conocer a Dios por sí mismo. No puede tener comunión con Dios. No puede considerarle, no puede obedecerle, no puede caminar en los caminos de Dios, sino que más bien sigue sus propios caminos. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud. Toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y anda en la vista de tus ojos. El hombre simplemente sigue su propio camino. Sigue su propia manera de pensar. Y producto de esta realidad, queridos amigos, es que el hombre jamás puede hallar verdadera satisfacción. Jamás puede hallar verdadera dicha. Jamás puede hallar aquello que tanto busca, aquello por lo que tanto lucha. Y esta realidad, esta separación, se hace evidente en nuestra indisposición hacia Dios, nuestro deseo de ser autónomos de Dios. Y a esto la Biblia le llama muerte espiritual. Está la muerte física, la separación del cuerpo y el alma, pero esta separación tiene que ver, esta muerte espiritual, con la separación del hombre con Dios. Y de esta muerte, de esta separación, es la que todo el libro de Eclesiastés nos habla. Y el intento vacío de poder lograr aquella dicha que tanto anhela sin Dios. Pero hay algo más que se nos advierte en este pasaje. Porque viene la muerte. Y un día entonces deberemos presentarnos delante de aquel que nos dio la vida, delante del Creador. Todo ser humano, nos enseña la Biblia, deberá presentarse delante de Dios a dar cuenta por la vida que Él le ha dado. Lea una vez más el versículo 9. Anda de acuerdo a tu corazón en los caminos y en la vista de tus ojos, pero añade la advertencia. 11:9. Pero sabe, recuerda, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Son hermosas y maravillosas palabras. Y si vamos al libro de Juan, brevemente, el capítulo 5, tenemos solemnes palabras, importantes palabras que debemos considerar con respecto precisamente a aquel día cuando la muerte venga. Más aún cuando debamos presentarnos delante del Señor. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que esta separación física del cuerpo y el alma un día ha de acabar, se han de volver a unir para llevarnos al juicio final, donde seremos enviados a uno de los dos posibles destinos, o al cielo, a la dicha eterna, a la gloria eterna, donde para siempre y por siempre disfrutaremos y nos deleitaremos en Dios, donde habrá dicha, satisfacción plena, todo y nunca se ha de acabar. O por otro lado, iremos al lugar del castigo eterno, donde eternamente el hombre estará llevando las consecuencias por su pecado delante de Dios, por su incredulidad, por no acordarse de su Creador en esta vida. Y este destino estará marcado entonces por nuestra relación con Dios. Y de hecho lo dice Juan, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cómo entendemos esto bueno? Si dijimos que el hombre está caído, el hombre no puede estar en comunión con Dios. ¿Podremos de alguna manera ganarnos la salvación? ¿Podremos llegar al punto de hacer tantas cosas buenas que al pesarlas en balanza van a ser más que las malas? Y pudiendo ser salvos por moralismo, por autojusticia. Por cierto que no. Ya hemos establecido que el hombre no puede estar a cuentas con Dios, no puede alcanzar la gloria de Dios. Entonces Juan nos está hablando aquí precisamente de la obra de nuestro amado Salvador, la obra de Cristo. Porque aquellas buenas obras son las que Cristo hizo. Porque para poder estar a cuentas con Dios, y si hemos de ganarnos, vamos a hablar de un imposible, el favor de Dios, debería ser por una obediencia plena, completa, total a los estándares de Dios. Cada día de nuestra vida, cada minuto, cada segundo, cada milésima de segundo, una vida que agrada al Señor. Podríamos considerar 1, 2, 3 o los 10 mandamientos para darnos cuenta que es imposible que el hombre pueda estar cumpliendo la obediencia perfecta que Él demanda. Entonces vino Cristo
tomó naturaleza humana para ser nuestro representante y vivió una vida perfecta, una vida en obediencia a Dios. Cumplió todo aquello que Dios demandaba. Y ahora cuando alguien cree en Cristo, cuando alguien confía en Él como el Señor y Salvador de su vida, se arrepiente de sus pecados, confiesa sus pecados, le dice al Señor: aquí está mi incredulidad, aquí está mi búsqueda de todo esto fuera de ti, pensando que puedo lograr esto o esto otro. Aquí está todo lo que he hecho delante de ti, Señor, me arrepiento, confieso mi pecado y creo que Cristo pagó por todos y cada uno de ellos. Lo que ocurre allí entonces es que la justicia de Cristo me es imputada a mí, de tal manera que ahora puedo estar en comunión con Dios. Y Dios me ve como alguien justo. Cuando lees las cartas paulinas de Pablo vas a darte cuenta que siempre a los creyentes los llama santos, los llama fieles, los llama justos, no por las obras que nosotros hemos hecho, sino porque se nos da, se nos imputa, se pone a nuestra cuenta la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces Juan no está hablando aquí de ganarnos la salvación, no es algo que podamos hacer producto de nuestra realidad delante del Señor, pero ahora en Cristo. Aquellas obras son las que cuentan a nuestro favor, pero aquellos que no han confiado en Cristo, sus obras, sus pensamientos, todo lo que han hecho en su vida va a ser puesto en su contra ahora. Así que el que ha confiado en Cristo saldrá resurrección, saldrá ahora para tener cielo para él, pero aquel que no ha venido a Cristo simplemente estará condenado eternamente lejos de Dios. Queridos amigos, morir sin Cristo es estar para siempre alejado de Él. No tener esperanza, no tener absolutamente nada para la eternidad. Entonces tenemos acá el llamado a acordarse mientras estamos en el vigor de nuestra vida, pero no solamente para los jóvenes, sino para todos y cada uno de los que están hoy aquí presentes, a acordarse del Creador antes que lleguen esos días malos que nos va a llevar a la muerte. Y cuando en ese momento ya no hay nada más que hacer, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay absolutamente nada después de la muerte que pueda perfeccionarnos de alguna manera para merecernos el cielo, nada de aquello. Tan solo vamos a la presencia de Dios, como dice el verso 9 del capítulo 11, para ser juzgados por Dios. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer en aquel gran y último día? ¿Vas a dejar de lado las advertencias de este lado de la eternidad que una y otra vez el Señor nos da por medio de su palabra, por medio del llamado del Evangelio, por medio de estas advertencias que vemos una y otra vez al ver a alguien morir o para estar en un funeral o vemos accidentes de personas que tal vez no esperábamos? ¿Qué dirás en aquel día? ¿Que quisiste vivir la vida de acuerdo a tu corazón, a los caminos, a la vista de tus ojos? Allí está la advertencia, sobre aquello te juzgará Dios. Y si esa es la manera en cómo te vas a presentar al Señor, Juan dice que no será sino una resurrección para condenación. Cuando todo el registro de nuestra vida se presente delante de nosotros. Mira lo que dice el verso 14, el último versículo de este libro de Eclesiastés. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo visible, pero aquello que también está en el corazón. Tal vez nada que dijiste, nada que hiciste, pero sí que pensaste. Pensamientos de odio, de rencor hacia otras personas, todo aquello será presentado allí. Nada, todo lo que se ve como lo que no se ve, orgullo, envidia, celos, desprecios en contra de Dios, sus leyes. Créeme, nadie podrá escapar de las pruebas que serán presentadas. No hay excusa que podrás dar, porque toda tu vida será presentada allí. Así que el resumen de esta búsqueda, el resumen de estar buscando esta satisfacción sin acordarse del Creador, no es más que algo vano. Lo que dice el versículo 8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Así que si no consideras este llamado a considerar al Señor, a acordarse del Creador, si no consideras los argumentos del Evangelio, vas a llegar a esos últimos días, a ese último gran día, y vas a tener que decir, no fue lo que esperaba. Vas a reconocer que pusiste tu confianza en las cosas de este mundo, pero nada de aquello te ha servido. Entonces la advertencia es tan tierna, tan amorosa,
Esta es la gracia de nuestro Dios. Es tan maravillosa como diciéndote, mira, no hay nada en esta vida que realmente te pueda dar satisfacción, porque la satisfacción solo la hallamos en Dios, cuando estamos en comunión con Él, cuando hemos alcanzado la reconciliación por medio de Cristo. Todo lo demás es algo temporal, todo lo demás es algo pasajero. Aún la religiosidad por la cual buscamos tranquilizar nuestras conciencias, aquello no sirve. Tan solo es Cristo por el cual podemos realmente tener esperanza. Es como que Salomón dijera, ¿qué esperas para venir delante del Señor? ¿Llegar a ser anciano? No pienses que tal vez ha de tener aquella oportunidad. Es una necedad pensar de esa manera. Y el llamado una vez más entonces a que pongas tu mirada en el único que puede darte la verdadera satisfacción. Pero la vida cristiana no es la búsqueda de la felicidad como la plantea el mundo, sino en la búsqueda de estar en comunión con Dios, en reconciliación con Él. Y es allí donde el hombre haya verdadero sentido de la vida. Ya no solo una mera existencia en esta tierra, sino un propósito para su vida. Así que la conclusión de toda es la misma de siempre: creer en Cristo. Él es el único mediador. Arrepentirte de tus pecados, acordarte de tu Creador. Joven, adulto, niño, anciano, piensa y medita en estas cosas. Piensa en la vida eterna, cuando la luz de esta vida se apague para ti, cuando la eternidad se presente delante de tus ojos. Queridos amigos, piensa con seriedad en estos asuntos. Ve tu pecado, ve tu desprecio, ve tu deshonra diaria al Señor y pídele ahora perdón a Él por haberle ofendido. Si tú vienes con sinceridad, aquí hay una garantía, que si tú consideras al Señor el llamado del Evangelio, te arrepientes y confías en Él, Él te recibirá. Porque Juan, en el capítulo 6, un capítulo después de este que nos hablaba del juicio, dice: el que a mí viene, Él no le echa fuera. Termino leyendo entonces el versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sin Cristo, la vida no es más que vanidad de vanidades. Que el Señor nos ayude a todos.